Muy buenos días, Dios te bendiga, qué gusto saludarte nuevamente aquí del Templo Centro Familiar Cristiano Vida Nueva. Es un gusto que poderte saludar, esperando que te encuentres bien junto con tu familia hoy sábado. Amén, un excelente día para buscar al Señor, ya que todos los días debemos de buscar al Señor. Amén, entonces recibe un saludo de aquí del pastor Ismael Aguilar. Amén. Como en estos días pasados hemos estado compartiendo una reflexión, más que nada un estudio del libro de Nehemías, lo que Dios quiere hacer con nosotros como cristianos, como líderes de nuestras iglesias donde Dios nos ha puesto. Hoy tengo un tema. Voy a dar seguimiento a los temas que hemos estado compartiendo en estos días. Y hoy el tema se llama ¿cómo se enfrenta un cristiano o un líder a los que se oponen? Un cristiano o un líder hace frente a la oposición. Amén. Entonces, qué hermoso es lo que Dios hace en nuestra vida, de lo que Dios quiere hacer con nosotros, cuando nosotros podemos buscar a Dios, cuando nosotros podemos decir, hay muchos obstáculos en nuestras vidas que el enemigo siempre va a querer poner trabas para que nosotros no logremos la meta que estamos planeando realizar o el proyecto que queremos realizar. Mire, Nehemías capítulo 4 verso 2 dice su palabra de esta manera: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos que les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día y resucitarán de los montones de polvo de las piedras que fueron quemadas. Vemos la historia de Nehemías, que ya llegó a Jerusalén. Ahora se va a enfrentar a algunos retos, ¿verdad? El cristiano y el líder o un líder se hace frente a la oposición. Amén. Y el verso 4, el mismo 4:4 dice de esta manera: oyó, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tienda de su cautiverio. Entonces, amados, viene el desprecio en ese momento sobre Nehemías, sobre su pueblo, que iban a levantar nuevamente los muros de Jerusalén, a restaurarle. Amén. Y el ridículo. Quiero hablarle qué significa el ridículo. Razonamiento, risa, sustituto de una lógica e insulto de parte de un ridículo. Porque realmente es un insulto que ellos están recibiendo. Cuando nosotros vamos de parte de Dios y todos los proyectos que Dios está obrando en nuestras vidas, amén, tenemos el respaldo de Él siempre. Pero cuando viene la oposición y nos dice, ¿quién son estos judíos? ¿Qué están haciendo estos? ¿Creen que van a levantar los muros en un día? ¿Creen que van a volver nuevamente a hacer sacrificios a Jehová? Nuevamente, ¿verdad? Pero realmente ellos no entendían que Dios estaba con ellos. Amén. Mire, en el verso 4 de en el verso 7, Nehemías 4, verso 7 dice: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, los árabes de los amonitas y de los Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, y escalizaron mucho, se encolizaron mucho, se enfurecieron, se molestaron, porque ya habían empezado a trabajar la obra. El día de ayer hablábamos que Nehemías esperó 3 días para observar cómo estaba la ciudad, cómo iba a empezar. Verá, ya tenía un buen proyecto, ya la gente estaba dispuesta para trabajar. Pero cuando ya empezaron a hacer la obra, verá, empezaron a molestarse, empezaron a decir, bueno, ¿qué están haciendo estos? ¿Verdad? Poner en contra de la gente, ¿verdad? Para que no lograran el propósito. La exageración de las acusaciones, amén,
Los enemigos traman una resistencia, inciso B. Los enemigos traman una resistencia. El enemigo siempre va a impedir que logremos el propósito de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, en todo lo que nosotros estamos realizando para hacerlo. No se olvide que el enemigo siempre se levantará como ladrón, va a querer robar la bendición, quería matar tus sueños, ¿verdad? El ladrón vino para matar tus sueños, destruirte, amén, para robarte. Eso ha venido el enemigo. Pero ¿sabes una cosa? Qué importante es esto cuando nosotros estamos confiando en el Señor. El verso 8, mis amados, dice, Nehemías 4:8, estoy en Nehemías capítulo 4, verso 8, dice, y conspiraron todos a una para venir y atacar a Jerusalén y hacerle daño. Vea, siempre hay un grupo de personas que siempre te van a querer impedir, o hay una influencia sobre las personas negativas, porque yo puedo llamarle que son personas negativas, a querer levantarse contra la obra, a no estar de acuerdo en las cosas. Amén. Ayer hablábamos un poquito que a veces es necesario cambiar los paradigmas de lo que estamos haciendo, lo que no nos está funcionando. Tenemos que hacerlo a un lado y hacer cambiar y arreglar lo que podamos hacer también. Pero, amado, una conspiración, la gente negativa tiene que juntarse y un rumor es alimentarse de los miedos de la gente. Entonces, ellos empezaron a enfrentar al pueblo, a los que estaban trabajando, empezaron a atacarlos. La gente está más cerca del enemigo y esparcen los rumores a medida que se repiten y se van exagerando. A veces, hermano, ellos empezaron a murmurar que los iban a matar, que no iban a impedir que ellos lograran el propósito. Y esto viene a ser el efecto de la hostilidad. ¿Qué significa la palabra hostilidad? Que hay alguien que nos está siempre, está encima de nosotros, siempre está molestando, siempre está diciéndonos no vamos a lograr lo que Dios quiere hacer. Amén. Hay mucha gente que dice, hemos estado trabajando por muchos años en nuestra iglesia, no se va a levantar, ya hicimos muchas cosas, esto no ha funcionado, ¿para qué volvemos a hacerlo? Mejor quedémonos así. Amén. Siempre la hostilidad es algo que nos va presionando a no lograr lo que nosotros queremos hacer. Verso 10. Recuerde que estoy en Nehemías capítulo 4, verso 10. Y dijo Judas, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y en el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Cuando la hostilidad que está agobiándonos todos los días, que nos van a matar, que nos van a impedir, que van a ir para impedir la obra, eso llega a un momento de cansancio físico, mental y en el área espiritual también, que nos va a impedir que logremos lo que Dios quiere que hagamos, mis amados. Entonces, verso 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Amén. Había fatiga, los cargadores se desvallecen, ya había cansancio físico. A veces el cansancio físico nos impide lograr lo que Dios quiere hacer, la fatiga, amén, la frustración, son muchos los escombros. Cuando tú ves que es mucho trabajo lo que vamos a realizar, no lo vamos a poder, es mucho trabajo. Realmente, amados, a veces tenemos que empezar desde el principio. Y cuando empezamos a empezar desde el principio, pues es mucho trabajo, planeación. Recordemos un poco de lo que hizo Nehemías cuando él escuchó que las puertas estaban consumidas, que la ciudad había sido consumida.
Él empezó a orar y oró un promedio de 4 meses. No se levantó en el instante, no fue a la ciudad, no fue a trabajar, simplemente oró al Señor. Ya ves que hay trabajo, hay un tiempo. Amén. Y llega a Jerusalén y dura 3 días todavía para observar la obra, cómo está. Amén. A pesar de que tenía un plan específico, ya había planificado todo lo que iba a hacer. Entonces, amado, la frustración de ver muchas cosas, mucho escombro, mucho trabajo, no lo vamos a lograr, no vamos a poder. Yo quiero decirle una cosa, que sí podemos hacer las cosas cuando tenemos una visión basada bajo la voluntad de Dios, cuando tenemos un proyecto que hemos orado y le hemos dicho al Señor, haz lo que tienes que hacer con nosotros. Amén. Y esto es algo que Dios está haciendo en nuestras iglesias donde nos congregamos. Pero sabes una cosa, la frustración es el arma, es una arma principal que el enemigo está poniendo para que no logremos lo que Dios quiere hacer con su pueblo, con su iglesia. Pero este es un momento de decir, ¿sabes qué? La fatiga y la frustración me está llevando al punto número 3, que es el fracaso. No vamos a poder reconstruir estas murallas. Eso es lo que me está llevando al fracaso. Cuando yo le estoy viendo la situación de no poder, me va a llevar al fracaso. Y eso es lo que no queremos, llegar al fracaso. Lo que necesitamos impedir llegar a esto. ¿Cómo tenemos que impedirlo? Amén. Estamos confiando en el Señor. Pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó. Cuando la paciencia viene a nuestras vidas, es una arma letal, una arma principal para lograr lo que Dios quiere hacer en mi vida, en mi iglesia, en mi ministerio, en la obra del Señor. A veces siempre nos pensamos decir, ¿por qué nuestra iglesia no crece? ¿Por qué siempre somos los mismos? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay división? ¿Por qué hay esto? Amados, porque el enemigo siempre va a querer que lleguemos al fracaso, que no nos levantemos y que hagamos la obra al cual el Señor nos ha llamado a hacer. Entonces, amados, no permita llegar a este punto. No permita llegar a este punto del fracaso. Cuando decía el apóstol Pablo, prosigo a la meta, hay muchos obstáculos. Cuando planificó Nehemías todo el plan de trabajo que iba a realizar, también planificó ver los obstáculos, los riesgos que iba a obtener en el transcurso de su meta, amados. Pero no lleguemos. Número 4, porque el fracaso me lleva al temor. Mire, la fatiga me lleva a la frustración. De la frustración me lleva al fracaso. Del fracaso me lleva al temor. Nuestros enemigos maquinaban con sorpresas y nos quieren matar. Hay un temor. Hay cuenta que tú estás trabajando, pero tu mente tiene temor de cuando llegue el enemigo y te agarre desprevenido y te pueda matar. Entonces hay temor. Ellos tenían temor en ese momento. ¿Qué vamos a hacer? Estamos trabajando, pero el enemigo por un lado, ¿qué vamos a hacer? Muy bien. Hay una respuesta correcta a nuestros oponentes. ¿Cuál es la respuesta correcta a nuestros oponentes? Creo que como hijos de Dios, Dios nos ha dado las armas, cuando dice su palabra, que nuestras armas no son carnales, sino son espirituales. Son espirituales para lograr lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Muy bien, voy a Nehemías capítulo 4. Dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio
y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. 5. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Nadie puede levantarse contra la obra de Dios, mis amados. Porque realmente la lucha no es contra nosotros, sino es contra Dios. Cuando nosotros estamos, nuestros proyectos, nuestros planes, la obra está respaldada por Dios, por su Espíritu Santo. Nadie podrá hacernos daño. Tenemos que entender esto. Aunque el enemigo se levante, hay mucha crítica sobre los ministerios, hay mucha crítica sobre nosotros, pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que fortalezca mi mente, mi manera de pensar, de decir todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Entonces, amados, cualquier clase de plan que tengamos, muy bien, hemos trabajado por un promedio de 2 años en Centro Familiar Cristiano, levantando nuestro barquito, y damos gracias a Dios como Dios ha bendecido los ministerios dentro de nuestra iglesia. Dios ha levantado a nuestro grupo de alabanza, Dios ha levantado a la femenil, Dios ha levantado a varones, Dios ha levantado a jóvenes. Yo creo que Dios está levantando grandes cosas en nuestra iglesia, Centro Familiar Cristiano, Vida Nueva. Amén. Y yo creo que Dios hará grandes cosas. No estamos al 100. A veces podemos decir que queremos llegar al 100 y no lo hemos logrado, porque estamos en un proceso de plan. Estamos en el tiempo del Señor. Nehemías buscó el tiempo del Señor. Dios hizo grandes cosas en nuestras vidas. Claro, en unas áreas hemos estado levantando, en otras áreas estamos batallando, en otras áreas estamos ahí dando paso poco a poco, pero Dios está respaldando nuestro ministerio cuando estamos confiando en el Señor, cuando todos los planes están puestos en el Señor y le dejamos al Señor que Dios haga la obra extraordinaria en nuestras vidas. Pero, amados, no tenemos que dejarnos. Si tú te dejas de la opresión, si tú te dejas del enemigo que venga, amén, va a venir ese temor y no lo vas a lograr. No vas a lograr lo que Dios quiere hacer. Número 1, debemos de confiar en Dios. Nehemías inmediatamente oró, amados. ¿Cuánto alabamos el nombre de Dios? Estamos trabajando, estamos avanzando, estamos haciendo las cosas para el Señor. La oración, hermano, yo hablaba el día de ayer, que la oración es el arma principal, el poderoso, es poder para nosotros la oración. Y sabes una cosa, confiar en el Dios es algo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero los errores que a veces nosotros tenemos como seres humanos, que a veces empezamos a confiar en gente y la gente empieza a traicionarnos, empieza la gente a no apoyarnos, empieza la gente a hacernos a un lado. Pero, amados, cuando tú confías en Dios y inmediatamente oras al Señor para que Dios haga la obra al cual Dios te ha llamado a edificar los muros de Jerusalén. Cuando Dios le llamó a Nehemías, Dios le puso todo en bandeja de plata. El rey le dio gente, le dio dinero, le proveyó de todo lo que necesitaba y le dio el permiso para que vaya a edificar. Pero tenemos que confiar en Dios. Número 2, no responder al necio según su necesidad. A veces, hermanos, cuando nos ponemos de tú contra tú, amados, y empezamos a responderle al necio y empezamos a discutir por las cosas, y a veces hay ocasiones que empezamos a discutir por una cosa y al final de todo volvemos nuevamente a hacer lo que estábamos haciendo.
Muy bien, mire, Proverbios 26:4 nos habla de esta manera. Proverbios 26:4 dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que seas tú también como él, para que no seas tú también como él. Amén. Número 3. Algunas veces basta ignorar a otras. No, a veces falta ignorarles, simplemente tenemos que ignorar. Aunque tenemos que ser astutos como la paloma en el área de decir, sí, estamos ignorando, pero estoy trabajando, pero me estoy cuidando de mi enemigo. Amén. Estoy trabajando, pero estoy cuidándome de mi enemigo. Porque sí, hay que ignorarlos, no en contra de ellos, discutir, simplemente tenemos que cuidarnos, nada más. Los cristianos y los líderes respetan a sus oponentes. Ahí es donde podemos utilizar la palabra cuidarnos del enemigo. Mire, el verso 4, gracias por los que se están conectando conmigo, Dios les bendiga. Amén, estamos llevando el estudio de Nehemías, como un cristiano o un líder o los líderes se enfrentan a los oponentes. Es el tema de hoy, basado en el libro de Nehemías. Mire, número 2. Los cristianos y los líderes respetan a sus oponentes. Verso 9, estoy en Nehemías 4:9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Muy bien, sí, hay que ignorarlos. No que seguirles el juego, pero también tenemos que estar hábiles. Y Nehemías puso familias, puso guarda contra ellos día y noche. No subestimes a tus oponentes, no subestimes a tus oponentes. Hay que orar y actuar. A veces oramos, pero no actuamos. Amén. Aquí Nehemías oró, pero actuó, puso familias. Amén. Puso gente, puso guardia, para que si vinieran el enemigo, también ellos pudieran pelear, poder defenderse. Una petición sin precaución es una presunción. Ejemplo, nuestra casa oramos para que Dios nos proteja, pero debemos ponerle seguro. Amén. ¿Cuánto alaba el nombre de Dios? ¿Cuánto Dios es bueno y Dios es maravilloso? Porque en nuestra casa oramos para que Dios nos proteja, pero debemos de ponerle seguro. Amén. Cuando nosotros vamos a dormir, mis amados, usted le pone seguro a su puerta, le pone seguros a su ventana. Amén. Pero tenemos que dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. Pero también nosotros tenemos que tener nuestra seguridad, cuidar nuestra seguridad. Amén, estamos en un tiempo, yo me acuerdo en aquellos tiempos donde nosotros podíamos dormir con las puertas abiertas. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño. Amén. Nosotros vivíamos en una vecindad donde está el terreno y hay varias habitaciones, ¿verdad? Varias casitas, y era una vecindad. Y hacía un calor para el lado de Tampico. En tiempo de calor es un calor que sudas y estás todo pegajoso, todo el polvo se te pega para aquella área de Tampico. Entonces, dejamos las ventanas abiertas, dejamos la puerta, aún nos dormíamos en el suelo, ¿verdad? En la entrada por el aire. Y amados, ¿y ahora no lo puedes hacer eso? Ahora no podemos dormir con las puertas abiertas. El ladrón viene y roba lo poco que tenemos. Entonces, amados, aquí yo quiero llevarlos que tenemos que poner seguro y protegernos nosotros también. Número 3.
Los cristianos y los líderes refuerzan sus puntos débiles. ¿Cuáles son los puntos débiles que tenemos? Ahí es donde nosotros tenemos que reforzarlos. Nehemías reforzó los puntos débiles. Verso 13. Estoy en Nehemías capítulo 4, verso 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y los sitios abiertos, fíjense, así, sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Recordemos que Dios, Dios obró en la vida del rey para que dejara ir a Nehemías a construir los muros. Pero también le dio gente, dice que le dio gente de caballo, le dio guerreros que pelearan para que pudieran ayudarle, para que lo protegieran en el camino, para que lo protegieran en el trabajo. Por eso era gente de guerra, por eso Él los puso. Amén, en lugares abiertos, donde el enemigo tiene acceso a la entrada. A veces nosotros descuidamos esas áreas abiertas en nuestra área espiritual. ¿Y cuáles son nuestros puntos débiles? A veces dejamos una ventana abierta. A veces dejamos la puerta abierta. ¿Cuáles son los puntos débiles donde el enemigo quiere entrar para impedir la obra de su crecimiento o para que nosotros podamos lograr y fortalecer nuestros ministerios al cual hemos sido llamados, mis amados? Entonces tenemos que reforzar esos puntos débiles, mis amados, y dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. Los buenos cristianos o líderes saben en cuáles puntos son vulnerables y refuerzan esos lugares. Tenemos que saberlo, hermanos, cuáles son los puntos vulnerables donde el enemigo puede entrar. Y no le demos lugar al diablo. Dice su palabra, no le dé lugar al enemigo. Número 1, refuerza tus puntos débiles. Tú ya sabes cuáles son tus puntos débiles. Número 2, los buenos cristianos y líderes saben en cuáles son los donde el enemigo va a venir y robarnos la bendición. Amén. Pero 3, edifica y presentar batalla. ¿Qué quiere decir? Los puso con una espada en la mano y la otra mano trabajando al arado. Vamos trabajando, pero tenemos la espada listos para la batalla. Hace rato hablábamos que nuestras armas no son carnales sino son espirituales. ¿Cómo vamos a vencer al enemigo? A través de la oración, a través del ayuno. Amén. Que a veces, creo que le damos más lugar a la oración que el ayuno. Es difícil entrar en el ayuno, pero tenemos que lograr el ayuno. Y 3, la palabra de Dios, para lograr lo que Dios quiere hacer en la obra al cual hemos sido llamados. Dios fortalecerá tu ministerio, Dios fortalecerá tu iglesia, Dios traerá gente a la iglesia. Viene a mi mente una ilustración que quiero compartirle. Había una iglesia que iba creciendo, una iglesia grande, una iglesia que tenía todos los ministerios activos, una iglesia donde cada semana venía gente que eran salvos de 50, de 30, de 100. Cada domingo se convertían 30, 50, 100 gentes. Todos los domingos venía gente nueva. Iba creciendo una multitud tan grande, mis amados, que empezaron a ver la obra extraordinaria y empezaron a decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener otro culto. Y empezaron a tener un segundo culto, empezaron a tener 3 cultos. Pero la estrategia que ellos tenían era una iglesia de mucho evangelismo.
Y su meta era evangelizar toda la área, ciudad. Pero había una estrategia que ellos utilizaban, era decir, sabes que tú vas a ir a evangelizar, tú vas a ir, nosotros nos quedamos a orar aquí. Había una hermanita grande que ella decía, yo no puedo caminar, yo no puedo salir, pero aquí me quiero a orar al Señor, yo le pido por ustedes. Y empezaba, y ella quedaba, y todos iban, y ella quedaba orando al Señor. Y llega el momento que esta hermanita es llamada a la presencia del Señor, y ya, ella murió, pero fue llevada a la presencia del Señor. Y sucedía algo que pasaba con esta iglesia, que empezaron a la gente ya no a convertirse, ya no venía gente nueva a la iglesia, no había, decía, todos nuestros esfuerzos que estamos haciendo, salimos a evangelizar como siempre lo hemos hecho, no, la gente no se convierte al Señor. ¿Cuál es el punto débil? ¿Cuál es el punto débil que hemos descuidado? ¿Cuál es el punto débil? Decía esta iglesia. Hasta que alguien dijo, hemos descuidado el punto débil de la oración. Porque la hermanita que oraba ya está en la presencia de Dios, pero ya no dejamos a alguien en su lugar. Todos iban, pero nadie se quedaba a orar en el templo. Cuando ellos dijeron, vamos a empezar a poner a alguien a orar, vamos a cubrir ese punto débil. Y cuando ellos empezaron a poner a una persona a orar, nuevamente la gente se convertía a Cristo. Nuevamente la gente venía al conocimiento del Señor. Por eso, mis amados, ¿cuáles son los puntos débiles? Y esos puntos débiles los tenemos que cubrir con nuestra oración, con nuestro ayuno, con la palabra, para que Dios haga lo que tiene que hacer. Cuando estamos en un grupo pequeño somos menos vulnerables que cuando jugamos al llanero solitario. No podemos jugar al llanero solitario. A veces podemos decir, yo lo puedo hacer con mis estrategias, con mi sabiduría. Amados, a veces queremos hacer las cosas solos. Necesitamos un grupo. Cuando Nehemías compartió la visión al rey, Dios le dio el grupo de trabajo. Nehemías comparte la visión al grupo de trabajo, amados, para poder lograr el propósito de lo que ellos tenían que hacer. Los líderes reafirman a su gente. Tenemos que reafirmar a nuestra gente. Como cristianos o como líderes tenemos un grupo de personas a nuestro cargo. Muy bien. Mire su palabra. Nehemías capítulo 4, verso 14 dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto de su pueblo, no temas delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelea por nuestros hermanos, por nuestros hijos y por nuestras hijas, por nuestras mujeres y por nuestras casas. Tenemos que pelear. Los cristianos o líderes reafirman a su gente. Número 1, reafirmar a tu gente. ¿Qué gente estamos liderando? ¿Cuál es tu gente? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Qué es tu proyecto? ¿Qué es lo que tú quieres hacer para tu gente? Tenemos que reafirmar todos los proyectos. Ayer yo decía en el tema de ayer, yo decía que cuando llegamos a una iglesia nueva, como los pastores que somos itinerantes, cambiamos de iglesia, tenemos que ver cuáles son los proyectos que tiene la iglesia y no podemos llegar y quitarlos. Simplemente, si son buenos, hay que reafirmarlos. Por eso reafirma a tu gente, reafirma tu ministerio, reafirma los proyectos, reafirma lo que estás batallando, pero sí es bueno cambiar de paradigma. Pero también tenemos que ver qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve.
Pero sabes una cosa, siempre reafirmando a tu gente. Reúnelos y alivia temores y refuerza su confianza y levanta moral y anímalos. Recuerde que estamos, el oponente o el enemigo viene, como Sanballat, que venía, decía que le metía temor al pueblo, que empezaron a reconstruir los muros. Entonces el enemigo tenemos que reafirmar a nuestra iglesia, a nuestra gente, en los temores y reforzar su confianza y levantar la moral. Entonces Nehemías es lo que estaba haciendo con su gente. Tenemos que a las familias, a los hijos, a toda la gente tenemos que animarlos. Ayer el tema se llamaba cómo un cristiano, los líderes motivan a otros. Tenían que motivarse. Estaban juntos, estaban unidos para lograr el propósito de lo que Dios quiere hacer. Siempre he dicho a nuestra congregación, en las congregaciones donde yo he estado por estos largos 30 años, les he dicho que si Dios les ha traído a este lugar, les ha traído con un propósito. Y siempre este refrán: una iglesia sin pastor no es una iglesia. Un pastor sin iglesia no es un pastor. Estamos llamados para trabajar en la obra juntos, reafirmando nuestros ministerios. Entonces, mis amados, esto me lleva a tener, cuando yo estoy reafirmando a mi gente, me llega número 3, la seguridad. Acuérdense del Señor, quitar todos los ojos del enemigo y ponerlos en Dios. La seguridad. Recuerde que Nehemías puso gente en los puntos abiertos, en los puntos débiles. Los puso con espada. A las familias también. Al pueblo. ¿Te imaginas ellos trabajando y con la espada en la mano? Entonces la seguridad es bien importante. Todo, mire, déjenle comparto Lucas capítulo 12, verso 4. Dice su palabra así: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quien debes temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este temer, hay alguien que tenemos que temer. El temor de Dios reemplaza el temor del hombre. Hay temor. Yo le dije una cosa: no tenemos que tener temor al hombre, al enemigo, pero sí tenemos que ser astutos como la paloma. Amén. Por eso Nehemías dijo: pongo gente, pongo guardias con espadas, aseguro los puntos débiles. Pero el temor de Dios reemplaza el temor del hombre. Nadie podrá hacernos daño. Cuando Josafat vienen las cartas que iban a ser destruidos y que iban a ser atacados, Josafat, él ora al Señor y viene una palabra del Señor a Josafat y le dice: ¿sabes qué? Tu pelea no es contra ti, sino es contra mí. Tú quedarte quietos. Tú quédate quieto, es la palabra de Dios que le dijo. Cuando nosotros estamos llevando una obra del Señor, un proyecto en las manos del Señor, y tenemos el respaldo de Él, tenemos la seguridad de que todo nos va a funcionar. Amén. Cuando hemos orado, Nehemías oró 4 meses, planificó el proyecto, llegó a Jerusalén, duró 3 días para observar cómo estaban las cosas. Entonces tenía el respaldo de Dios. Cuando Josafat dice: bueno, y ya dice el pueblo: ¿qué vamos a hacer? Josafat no se quedó quieto. Pues vamos a cantarle al Señor, vamos a alabar al Señor. Mientras Jehová peleaba la batalla de Josafat, ellos alababan y glorificaban el nombre de Dios. Entonces, mis amados, cuando el enemigo venga,
Nosotros tenemos que alabar y glorificar el nombre de Dios y dejarlo todo en las manos de Dios. Y Dios hará grandes cosas en nuestras vidas. Número 5. Los cristianos o líderes se niegan a abandonar su labor. A veces cuando el enemigo está muy fuerte, la oposición, la hostilidad, como hablábamos de la hostilidad, híjole, qué difícil es esto. Ya no quiero seguir adelante. No vamos a poderlo hacer. Número 1, niégate a abandonar tu labor. Tienes que negarte a lavar tu labor. Si Dios nos ha puesto en un lugar, como yo le decía al principio, si Dios nos ha traído a un lugar, a esta iglesia, donde estemos congregando, es porque Dios tiene un propósito para nosotros. Amén. Al cual hemos sido llamados. Igualmente la congregación. Cuando a veces podemos decir la congregación, bueno, es que aquí hay muchos problemas, me voy a otro lugar. Te vas a otro lugar, vas a ver muchos problemas. Mejor quédate donde estás. Llega como aquel hombre que buscaba una iglesia perfecta. A veces queremos buscar iglesias perfectas. A veces queremos buscar iglesias donde no haya problemas. Queremos una iglesia donde el Espíritu Santo caiga y se mueva y todo lo que queremos, que haga milagros. Y aquel hombre perfecto decía, yo voy a buscar una iglesia. Y iba a una iglesia y se metía a la iglesia y empezaba a ver los problemas. Y se iba y iba a otra iglesia y era lo mismo, iba a otra iglesia, hasta que su compañero le dijo, ¿sabes qué? Dijo, ¿qué pasa? Es que voy a todas las iglesias y hay problemas. Y dijo, pero ya encontré una iglesia que creo que no va a haber problemas, creo que es una iglesia. Amén. En nuestras iglesias metodistas nunca hay problemas, no se crea, siempre hay problemas también. Entonces, amados, dice el compañero, ¿sabes qué? No vayas a esa iglesia. Pero es que es una iglesia perfecta, no hay problemas. No, el problema eres tú. Y a veces el problema, somos nosotros. A querer negarnos, a querer abandonar la labor por ver el problema tan grande. Por eso el número 1 es niégate, que te niegues a abandonar tu labor. Si Dios te ha puesto en un lugar es para que tú des fruto al 100. Para que la obra de Dios crezca y los ministerios que Dios nos ha puesto dentro de nuestra iglesia. Y número 2, niégate a ser distraído. Amén. La distracción, hermano, nos lleva a veces a cometer muchos errores. La distracción nos ayuda también, nos lleva a cometer muchas faltas. Pero, amados, hay una meta. La meta de toda hostilidad es obstaculizar tu trabajo hasta paralizarlo. Por eso el enemigo Zabalá siempre estaba todo ahí arriba del pueblo. Cuando decía la palabra, ¿qué vienen a hacer estos pequeños judíos, utilizando así? ¿Qué van a hacer? Van a edificar el muro en un día. ¿Qué van a hacer? ¿Van a volver a hacer sacrificios? Amén. Todo el escombro que está ahí, toda la fatiga, se cansaron, vieron el escombro. Pero es parte de la hostilidad. Es paralizarlos, que no caminen, que no avancen. Amados, todas las luchas y todas las pruebas se obtienen a través de pruebas. Las victorias se obtienen a través de pruebas. Hay un cantito tradicional que se cantaba en aquellos años que decía, en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Y realmente, mis amados, en las luchas y en las pruebas tenemos que seguir caminando, avanzando, que nada nos paralice la obra. Número 1, bajo ataques en el momento de mantenernos unidos.
Amén. El enemigo le gusta la división. A Dios le gusta la multiplicación. Bajo ataque en ese momento de mantenernos unidos. Cuando Josafat escuchó que venían a atacarlos, ellos se unieron en oración y ayuno y buscaron el rostro del Señor. Entonces, mis amados, si nosotros nos unimos y en la obra o en la visión que Dios te ha dado, en el proyecto que tú estás planificando en el lugar donde tú te congregas, mis amados, Dios hará grandes cosas. Por eso Nehemías compartió la visión a su pueblo, a los que estaban, a los trabajadores. 2. Los líderes son modelos de perseverancia. Mire, mis amados, si tú eres líder, si tú eres pastor, el enemigo siempre va a querer atacar a la cabeza. Porque si la cabeza cae, todo el pueblo cae. ¿Sí me entiende? Entonces, mis amados, tenemos que ser modelos de perseverancia. Nehemías perseveró, Josafat perseveró, Josué perseveró, todos los líderes, Abraham siguió adelante, todos los líderes. Pastor, pero es que el Dios de Abraham tenía un Dios, Moisés tenía un Dios fuerte, Josué se iba con él, amén, Moisés, todo. Pues es el mismo Dios que nosotros tenemos. Así como el Dios que ellos tuvieron es el Dios que nosotros tenemos. Es la misma protección que tenemos nosotros también. Y a Él estamos sirviendo. Pero tenemos que perseverar, lograr el propósito al cual hemos sido llamados a ejercer los proyectos dentro de nuestra iglesia. Hablábamos hace momento. Hay proyectos que funcionan, hay proyectos que no funcionan, pero cuando estamos respaldados por Dios, Dios levantará nuestra iglesia, Dios traerá gentes a nuestra iglesia, Dios fortalecerá el grupo de alabanza, los ministerios. Nosotros como iglesia metodista manejamos administradores, otras iglesias manejan diáconos, otras iglesias manejan líderes, amén, diáconos, bueno, X. Muy bien, pero Dios va fortaleciendo todas las áreas de nuestros ministerios que tenemos dentro de nuestra iglesia cuando estamos dejando que Dios haga la obra extraordinaria, mis amados. Muy bien, número 3, necesitamos seguir adelante. El desaliento, el ataque, necesitamos seguir adelante, mis amados. Que el oponente o el enemigo no impida lo que estás alcanzando el día de hoy, mis amados. Porque Dios hará grandes cosas. Yo quiero darle gracias a Dios aquí en Centro Familiar Cristiano Vida Nueva, con nuestro proyecto que tenemos, como le hablábamos hace poco, el día de ayer o antier, le decíamos, hemos estado trabajando a la antigüita con flecha maestra, una estrategia que por muchos años la iglesia metodista sacó. Estoy trabajando mucho a la antigua, hay muchos modelos nuevos, hay muchas estrategias nuevas hoy, hay muchos, la escalera del éxito, células en las casas, hay muchos proyectos para mejorar tu ministerio. Pero sabes una cosa, el mejor proyecto que tú puedas tener, el mejor plan que tú puedas tener, es ponerlo en las manos del Señor y decir, Señor, haz lo que tú tienes que hacer con nuestro ministerio, con nuestra iglesia. Amén. Y yo les decía el día de ayer, no todos los proyectos que funcionan en una iglesia te va a funcionar en otra iglesia. Amén. Todos tenemos proyectos que nos puedan funcionar, pero ¿cómo? Pidiéndole al Señor que nos dé la estrategia,
que nos diga el Señor qué es lo que tenemos que hacer, meditar. No podemos llegar a un lugar como lugar. Nosotros como pastores tenemos que meditar primero, observar, conocer la gente, conocer los ministerios de la gente. Amén. Para poder nosotros lograr el plan y el proyecto que Dios tiene para nuestras vidas. No podemos llegar, sino que Nehemías tomó 3 días para observar. Entró en su caballo por los lados, no pudo entrar en su caballo, entró caminando para ver cómo estaba consumida la ciudad, en dónde iba él a empezar a trabajar, cuál era el punto débil que estaba abierto para poner la seguridad. Amados, nosotros tenemos que ser bien observadores para lograr lo que Dios está haciendo. Yo no sé, a veces nos preguntamos por nuestro ministerio, a veces queremos hacer y no podemos hacerlo, no vemos el fruto en nuestros ministerios, estamos agobiados y llegamos al cansancio físico, que también hay cansancio físico espiritual fuerte en el área pastoral, en el área cristiano, que a veces nos tapa como una venda. Como dice su palabra, el enemigo cegó el entendimiento del pueblo para que no siguiéramos adelante. Amados, es un tiempo de meditar en el Señor y ver cuáles son los puntos débiles de tu iglesia donde no está creciendo, cuáles son los puntos débiles del ministerio donde no estás bien fortalecido. Amén. Es ver esas áreas de que Dios está respaldándote para que tú pongas guardia en esas ventanas, en esas puertas, como así Nehemías lo hizo. Mis amados, tenemos que meditar, no poder salir, no podemos llegar y hacer. Recuerden una cosa, la sabiduría y el conocimiento, como dice Proverbios, caminan juntos. La sabiduría de Dios, podemos tener mucho conocimiento intelectual. Amén. Podemos, decíamos conocer la Biblia al derecho y al revés. Podemos ser buenos predicadores. Amén. Ser buenos personas. Pero si la sabiduría de Dios no camina con nosotros y no nos dejamos pulir por Él, amados, no vamos a lograr el propósito que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, mis amados, solamente me queda decirle, el desaliento del ataque, necesitamos seguir adelante. Sigue adelante. Flecha maestra podemos planear a largo plazo, a corto plazo, dependiendo de dónde estamos. Amén. Nosotros estamos a largo plazo. Pero a veces cuando estamos a largo plazo, Dios nos sorprende. Porque cuando son los proyectos de Dios, Dios hace grandes cosas en nuestras vidas. Lo que habíamos planeado para 2 años o 2 años y medio, lo logramos en 1 año para Centro Familiar Cristiano. Y esto es algo tan hermoso de lo que Dios está reforzando nuestros ministerios delante de Dios. Ahora, mis amados, quiero terminar con esta frase. Yo soy pastor, tú eres líder. Siempre va a haber un pastor mejor que nosotros. Siempre lo he considerado yo. Siempre va a haber un líder mejor que tú. ¿Sí? Siempre es mejor. Nunca se te olvide eso en tu mente. Pero tú tienes las cualidades que Dios te ha dado a ti y que Dios me ha dado para trabajar en la obra de Dios. No te olvides. Yo hablaba con un líder de alabanza y decía, es que yo soy mejor que todos. No, espérate, siempre hay mejores que tú. Y cuando nosotros decimos que somos mejores que yo, Dios hará grandes cosas. Cuando nos creemos mejores que los demás, caemos en error, hermanos.
porque viene el ego a nuestras vidas y no vamos a lograr lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Déjate moldear por Dios, mis amados, y pon todos los proyectos de tu iglesia. Amén. Y Dios hará grandes cosas. Simplemente permíteme orar el día de hoy. Señor, tú eres bueno. Gracias, Señor, porque en estos días me estás permitiendo compartir un tema, Señor, del libro de Nehemías. Estamos estudiando el libro de Nehemías, que ha sido de bendición primeramente para mi vida, Señor, y me ha fortalecido en mis áreas débiles, Señor Padre, y has fortalecido, Señor, mi vida espiritual como pastor. Señor, hoy quiero, Señor, bendecir, Señor, a los que están conectados conmigo en este momento. Bendigo sus ministerios, bendigo sus talentos, Señor. Bendigo sus iglesias donde se congregan, Padre. Sigue fortaleciendo, Señor, el entusiasmo de ellos para seguir caminando, seguir avanzando donde tú los encuentres. Padre, gracias, porque yo he entendido una cosa, Señor, que cuando ponemos tu obra en tus manos, cuando ponemos nuestros proyectos en tus manos, cuando ponemos nuestras estrategias en tus manos, tú nos proveerás de las armas y tú prosperarás, Señor, todo, Señor, lo que vamos a hacer en tu obra, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. A lo mejor estamos en iglesias pequeñas y a veces nos agobia, pero tú harás crecer esas iglesias pequeñas. Y si estamos en una iglesia grande, tú fortalecerás también esas iglesias, Señor, en los ministerios. No sé dónde no estemos, pero sí sé una cosa, que donde estamos, tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, muchas gracias y recibe toda la honra, toda la gloria por nuestros ministerios. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a seguir avanzando. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén, amén, amén. Muy bien, mis hermanos, Dios te bendiga, Dios te guarde. Simplemente recibe un saludo del pastor Ismael Aguilar, un abrazo de nuestra familia pastoral aquí en Centro Familiar Cristiano Vida Nueva. Y te invito para el día de lunes, porque mañana es domingo, mañana es día del Señor. Bueno, todos los días son del Señor, pero mañana vamos a estar en nuestro culto transmitiéndolo. Pero el próximo lunes yo te invito a que tengo otro tema bajo el liderazgo de Nehemías. Te invito, si gustas, a acompañarnos el próximo lunes. Amén. Y será de gran bendición para nuestras vidas que nos acompañes. Entonces, Dios te bendiga y disfruta este sábado junto con tu familia y gózate en el Señor. Bendiciones, mis amados.